Bienvenidos a Audiolibros El Querreque. Hoy comenzamos desde el inicio la lectura de una de las obras más emblemáticas de la literatura latinoamericana, Rayuela de Julio Cortázar. Prepárate para adentrarte en una historia profunda, distinta y llena de sensibilidad. Busca un lugar cómodo, relájate y déjate llevar por cada palabra en este primer encuentro con esta gran obra. ¿Encontraría a la maga? Tantas veces me había bastado asomarme, viniendo por la Rue de Seine, al arco que da al Quai de Conti, y apenas la luz de ceniza y olivo que flota sobre el río me dejaba distinguir las formas, ya su silueta delgada se inscribía en el Pont des Arts, a veces andando de un lado a otro, a veces detenida en el pretil de hierro, inclinada sobre el agua, y era tan natural cruzar la calle, subir los peldaños del puente, entrar en su delgada cintura y acercarme a la maga que sonreía sin sorpresa, convencida como yo de que un encuentro casual era lo menos casual en nuestras vidas, y que la gente que se da citas precisas es la misma que necesita papel rayado para escribirse, o que aprieta desde abajo el tubo de dentífrico. Pero ella no estaría ahora en el puente. Su fina cara de translúcida piel se asomaría a viejos portales en el gueto del Marés. Quizá estuviera charlando con una vendedora de papas fritas, o comiendo una salchicha caliente en el boulevard de Sebastopol. De todas maneras subí hasta el puente, y la maga no estaba. Ahora la maga no estaba en mi camino, y aunque conocíamos nuestros domicilios, cada hueco de nuestras 2 habitaciones de falsos estudiantes en París, cada tarjeta postal abriendo una ventanita Braque o Ghirlandaio o Max Ernst, contra las molduras baratas y los papeles chillones, aún así no nos buscaríamos en nuestras casas. Preferíamos encontrarnos en el puente, en la terraza de un café, en un cineclub o agachados junto a un gato en cualquier patio del barrio latino. Andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. ¡Oh, maga! En cada mujer parecida a vos se agolpaba como un silencio ensordecedor, una pausa filosa y cristalina que acababa por derrumbarse tristemente, como un paraguas mojado que se cierra. Justamente un paraguas, maga. Te acordarías quizá de aquel paraguas viejo que sacrificamos en un barranco del Parc Montsouris, un atardecer helado de marzo. Lo tiramos porque lo habías encontrado en la Place de la Concorde, ya un poco roto, y lo usaste muchísimo, sobre todo para meterlo en las costillas de la gente en el metro y en los autobuses, siempre torpe y distraída y pensando en pájaros pintos o en un dibujito que hacían 2 moscas en el techo del coche. Y aquella tarde cayó un chaparrón y vos quisiste abrir orgullosa tu paraguas cuando entrábamos en el parque, y en tu mano se armó una catástrofe de relámpagos fríos y nubes negras, jirones de tela destrozada cayendo entre destellos de varillas desencajadas, y nos reíamos como locos mientras nos empapábamos, pensando que un paraguas encontrado en una plaza debía morir dignamente en un parque. No podía entrar en el ciclo innoble del tacho de basura o del cordón de la vereda. Entonces yo lo arrollé lo mejor posible. Lo llevamos hasta lo alto del parque, cerca del puentecito sobre el ferrocarril, y desde allí lo tiré con todas mis fuerzas al fondo de la barranca de césped mojado, mientras vos proferías un grito donde vagamente creí reconocer una imprecación de Walquiria. Y en el fondo del barranco se hundió como un barco, que sucumbe al agua verde y procelosa, a la mer qui est plus felonesse n'était que niver, a la ola pérfida, maga, según enumeraciones que detallamos largo rato, enamorados de Joinville y del parque, abrazados y semejantes a árboles mojados o a actores de cine de alguna pésima película húngara, y quedó entre el pasto, mínimo y negro, como un insecto pisoteado, y no se movía, ninguno de sus resortes se estiraba como antes. Terminado. Se acabó. Oh, maga, y no estábamos contentos. ¿Qué venía yo a hacer al Pont des Arts? Me parece que ese jueves de diciembre tenía pensado cruzar a la orilla derecha y beber vino en el cafecito de la Rue de Lombard, donde Madame Léonie me mira la palma de la mano y me anuncia viajes y sorpresas. Nunca te llevé a que Madame Léonie, la palma de la mano, a lo mejor tuve miedo de que leyera en tu mano alguna verdad sobre mí, porque fuiste siempre un espejo terrible, una espantosa máquina de repeticiones, y lo que llamamos amarnos fue quizá que yo estaba de pie delante de vos, con una flor amarilla en la mano, y vos sostenías 2 velas verdes,
y el tiempo soplaba contra nuestras caras una lenta lluvia de renuncias y despedidas, y tickets de metro. De manera que nunca te llevé a que Madame Leonie, maga. Y sé, porque me lo dijiste, que a vos no te gustaba que yo te viese entrar en la pequeña librería de la Rue de Verneuil, donde un anciano agobiado hace miles de fichas y sabe todo lo que puede saberse sobre historiografía. Y vas allí a jugar con un gato, y el viejo te dejaba entrar y no te hacía preguntas, contento de que a veces le alcanzaras algún libro de los estantes más altos, y te calentabas en su estufa de gran caño negro, y no te gustaba que yo supiera que ibas a ponerte al lado de esa estufa. Pero todo esto había que decirlo en su momento, solo que era difícil precisar el momento de una cosa, y aún ahora, acodado en el puente, viendo pasar una pinaza color borrabino, hermosísima como una gran cucaracha reluciente de limpieza, con una mujer de delantal blanco que colgaba ropa en un alambre de la proa, mirando sus ventanillas pintadas de verde con cortinas Hansel y Gretel, aún ahora, maga, me preguntaba si este rodeo tenía sentido, ya que para llegar a la Rue des Lombards me hubiera convenido más cruzar el Pont Saint-Michel y el Pont au Change, pero si hubieras estado ahí esa noche, como tantas otras veces, yo habría sabido que el rodeo tenía un sentido, y ahora en cambio envilecía mi fracaso llamándolo rodeo. Era cuestión, después de subirme el cuello de la canadiense, de seguir por los muelles hasta entrar en esa zona de grandes tiendas que se acaba en el Châtelet, pasar bajo la sombra violeta de la Tour Saint-Jacques y subir por mi calle pensando en que no te había encontrado y en Madame Leonie. Sé que un día llegué a París, sé que estuve un tiempo viviendo de prestado, haciendo lo que otros hacen y viendo lo que otros ven. Sé que salías de un café de la Rue du Cherche-Midi y que nos hablamos. Esa tarde todo anduvo mal, porque mis costumbres argentinas me prohibían cruzar continuamente de una vereda a otra para mirar las cosas más insignificantes en las vitrinas apenas iluminadas de unas calles que ya no recuerdo. Entonces te seguía de mala gana, encontrándote petulante y malcriada, hasta que te cansaste de no estar cansada y nos metimos en un café del Bull Mich. Y de golpe, entre dos medialunas, me contaste un gran pedazo de tu vida. ¿Cómo podía yo sospechar que aquello que parecía tan mentira era verdadero? Un Figari con violetas de anochecer, con caras lívidas, con hambre y golpes en los rincones. Más tarde te creí, más tarde hubo razones. Hubo Madame Leonie que mirándome la mano que había dormido con tus senos me repitió casi tus mismas palabras. Ella sufre en alguna parte, siempre ha sufrido. Es muy alegre, adora el amarillo, su pájaro es el mirlo, su hora la noche, su puente el Pont des Arts. Una pinaza color borrabino, maga, ¿y por qué no nos habremos ido en ella cuando todavía era tiempo? Y mira que apenas nos conocíamos y ya la vida urdía lo necesario para desencontrarnos minuciosamente. Como no sabías disimular, me di cuenta enseguida de que para verte como yo quería, era necesario empezar por cerrar los ojos, y entonces primero cosas como estrellas amarillas, moviéndose en una jalea de terciopelo, luego saltos rojos del humor y de las horas, ingreso paulatino en un mundo maga que era la torpeza y la confusión, pero también helechos con la firma de la araña Clee, el circo Miró, los espejos de ceniza Vieira da Silva, un mundo donde te movías como un caballo de ajedrez que se moviera como una torre, que se moviera como un alfil. Y entonces en esesos días íbamos a los cineclubs a ver películas mudas, porque yo con mi cultura, ¿no es cierto? Y vos, pobrecita, no entendías absolutamente nada de esa estridencia amarilla convulsa previa a tu nacimiento, esa emulsión estriada donde corrían los muertos. Pero de repente pasaba por ahí Harold Lloyd, y entonces te sacudías el agua del sueño y al final te convencías de que todo había estado muy bien, y que Pabst y que Fritz Lang. Me hartabas un poco con tu manía de perfección, con tus zapatos rotos, con tu negativa a aceptar lo aceptable. Comíamos hamburgers en el Carrefour del Odéon y nos íbamos en bicicleta a Montparnasse, a cualquier hotel, a cualquier almohada. Pero otras veces seguíamos hasta la Porte d'Orléans. Conocíamos cada vez mejor la zona de terrenos baldíos que hay más allá del Boulevard Jourdan, donde a veces a medianoche se reunían los del Club de la Serpiente para hablar con un vidente ciego, paradoja estimulante. Dejábamos las bicicletas en la calle y nos internábamos de a poco, parándonos a mirar el cielo porque esa es una de las pocas zonas de París donde el cielo vale más que la tierra. Sentados en un montón de basuras fumábamos un rato, y la maga me acariciaba el pelo o canturreaba melodías ni siquiera inventadas, melopías absurdas cortadas por suspiros o recuerdos. Yo aprovechaba para pensar en cosas inútiles.
método que había empezado a practicar años atrás en un hospital y que cada vez me parecía más fecundo y necesario. Con un enorme esfuerzo, reuniendo imágenes auxiliares, pensando en olores y caras, conseguí extraer de la nada un par de zapatos marrones que había usado en Olavarría en 1940. Tenían tacos de goma, suelas muy finas, y cuando llovía me entraba el agua hasta el alma. Con ese par de zapatos en la mano del recuerdo, el resto venía solo, la cara de Doña Manuela, por ejemplo, o el poeta Ernesto Morroni, pero los rechazaba porque el juego consistía en recobrar tan solo lo insignificante, lo inostentoso, lo perecido, temblando de no ser capaz de acordarme, atacado por la polilla que propone la prórroga, imbécil a fuerza de besar el tiempo, terminaba por ver al lado de los zapatos una latita de té Sol que mi madre me había dado en Buenos Aires, y la cucharita para el té, cuchara ratonera donde las lauchitas negras se quemaban vivas en la taza de agua lanzando burbujas chirriantes. Convencido de que el recuerdo lo guarda todo y no solamente a las albertinas y a las grandes efemérides del corazón y los riñones, me obstinaba en reconstruir el contenido de mi mesa de trabajo en Floresta, la cara de una muchacha irrecordable llamada Gekrepten, la cantidad de plumas cucharita que había en mi caja de útiles de 5º grado, y acababa temblando de tal manera y desesperándome, porque nunca he podido acordarme de esas plumas cucharita. Sé que estaban en la caja de útiles, en un compartimento especial, pero no me acuerdo de cuántas eran ni puedo precisar el momento justo en que debieron ser 2 o 6, hasta que la maga, besándome y echándome en la cara el humo del cigarrillo y su aliento caliente, me recobraba y nos reíamos. Empezábamos a andar de nuevo entre los montones de basura en busca de los del club. Ya para entonces me había dado cuenta de que buscar era mi signo, emblema de los que salen de noche sin propósito fijo, razón de los matadores de brújulas. Con la maga hablábamos de patafísica hasta cansarnos, porque a ella también le ocurría. Y nuestro encuentro era eso, y tantas cosas oscuras como el fósforo, caer de continuo en las excepciones, verse metida en casillas que no eran las de la gente, y esto sin despreciar a nadie, sin creernos maldorores en liquidación ni melmoths, privilegiadamente errantes. No me parece que la luciérnaga extraiga mayor suficiencia del hecho incontrovertible de que es una de las maravillas más fenomenales de este circo, y sin embargo basta suponerle una conciencia para comprender que cada vez que se le encandila la barriguita, el bicho de luz debe sentir como una cosquilla de privilegio. De la misma manera, a la maga le encantaban los líos inverosímiles en que andaba metida siempre, por causa del fracaso de las leyes en su vida. Era de las que rompen los puentes con solo cruzarlos, o se acuerdan llorando a gritos de haber visto en una vitrina el 10º de lotería que acaba de ganar 5 millones. Por mi parte, ya me había acostumbrado a que me pasaran cosas modestamente excepcionales, y no encontraba demasiado horrible que al entrar en un cuarto a oscuras para recoger un álbum de discos, sintiera bullir en la palma de la mano el cuerpo vivo de un 100 pies gigante que había elegido dormir en el lomo del álbum. Eso, y encontrar grandes pelusas grises o verdes dentro de un paquete de cigarrillos, u oír el silbato de una locomotora exactamente en el momento y el tono necesarios para incorporarse ex oficio a un pasaje de una sinfonía de Ludwig van, o entrar a una pisotière de la Rue de Médicis y ver a un hombre que orinaba aplicadamente hasta el momento en que, apartándose de su compartimento, giraba hacia mí y me mostraba, sosteniéndolo en la palma de la mano como un objeto litúrgico y precioso, un miembro de dimensiones y colores increíbles, y en el mismo instante darme cuenta de que ese hombre era exactamente igual a otro, aunque no era el otro, que 24 horas antes, en la Salle de Geographie, había disertado sobre tótems y tabúes, y había mostrado al público, sosteniéndolos preciosamente en la palma de la mano, bastoncillos de marfil, plumas de pájaro lira, monedas rituales, fósiles mágicos, estrellas de mar, pescados secos, fotografías de concubinas reales, ofrendas de cazadores, enormes escarabajos embalsamados que hacían temblar de asustada delicia a las infaltables señoras. En fin, no es fácil hablar de la maga que a esta hora anda seguramente por Belleville o Pantin, mirando aplicadamente el suelo hasta encontrar un pedazo de género rojo. Si no lo encuentra, seguirá así toda la noche, revolverá en los tachos de basura, los ojos vidriosos, convencida de que algo horrible le va a ocurrir si no encuentra esa prenda de rescate, la señal del perdón o del aplazamiento. Sé lo que es eso porque también obedezco a esas señales. También hay veces en que me toca encontrar trapo rojo. Desde la infancia, apenas se me cae algo al suelo tengo que levantarlo, sea lo que sea. Porque si no lo hago va a ocurrir una desgracia. No a mí,
sino a alguien a quien amo y cuyo nombre empieza con la inicial del objeto caído. Lo peor es que nada puede contenerme cuando algo se me cae al suelo. Ni tampoco vale que lo levante otro porque el maleficio obraría igual. He pasado muchas veces por loco a causa de esto, y la verdad es que estoy loco cuando lo hago. Cuando me precipito a juntar un lápiz o un trocito de papel que se me han ido de la mano, como la noche del terrón de azúcar en el restaurante de la Rue Scribe, un restaurante bacán con montones de gerentes, putas de zorros plateados y matrimonios bien organizados. Estábamos con Ronald y Etienne, y a mí se me cayó un terrón de azúcar que fue a parar abajo de una mesa bastante lejos de la nuestra. Lo primero que me llamó la atención fue la forma en que el terrón se había alejado, porque en general los terrones de azúcar se plantan apenas tocan el suelo por razones paralelepípedas evidentes. Pero este se conducía como si fuera una bola de naftalina, lo cual aumentó mi aprensión, y llegué a creer que realmente me lo habían arrancado de la mano. Ronald, que me conoce, miró hacia donde había ido a parar el terrón y se empezó a reír. Eso me dio todavía más miedo, mezclado con rabia. Un mozo se acercó pensando que se me había caído algo precioso, una Parker o una dentadura postiza, y en realidad lo único que hacía era molestarme. Entonces, sin pedir permiso, me tiré al suelo y empecé a buscar el terrón entre los zapatos de la gente que estaba llena de curiosidad creyendo, y con razón, que se trataba de algo importante. En la mesa había una gorda pelirroja, otra menos gorda pero igualmente putona, y dos gerentes o algo así. Lo primero que hice fue darme cuenta de que el terrón no estaba a la vista, y eso que lo había visto saltar hasta los zapatos, que se movían inquietos como gallinas. Para peor, el piso tenía alfombra, y aunque estaba asquerosa de usada, el terrón se había escondido entre los pelos y no podía encontrarlo. El mozo se tiró del otro lado de la mesa, y ya éramos dos cuadrúpedos moviéndonos entre los zapatos gallina, que allá arriba empezaban a cacarear como locas. El mozo seguía convencido de la Parker o el Luis de Oro, y cuando estábamos bien metidos debajo de la mesa, en una especie de gran intimidad y penumbra, y él me preguntó y yo le dije, puso una cara que era como para pulverizarla con un fijador. Pero yo no tenía ganas de reír, el miedo me hacía una doble llave en la boca del estómago, y al final me dio una verdadera desesperación. El mozo se había levantado furioso, y empecé a agarrar los zapatos de las mujeres, y a mirar si debajo del arco de la suela no estaría agazapado el azúcar, y las gallinas cacareaban. El mozo se tiró del otro lado de la mesa, y ya éramos dos cuadrúpedos moviéndonos entre los zapatos gallina, que allá arriba empezaban a cacarear como locas. El mozo seguía convencido de la Parker o el Luis de Oro, y cuando estábamos bien metidos debajo de la mesa, en una especie de gran intimidad y penumbra, y él me preguntó y yo le dije, puso una cara que era como para pulverizarla con un fijador. Pero yo no tenía ganas de reír, el miedo me hacía una doble llave en la boca del estómago, y al final me dio una verdadera desesperación. El mozo se había levantado furioso, y empecé a agarrar los zapatos de las mujeres y a mirar si debajo del arco de la suela no estaría agazapado el azúcar, y las gallinas cacareaban. Ahora esa mujer va a sonreír. Más allá de esa calle empieza el Jardin des Plantes. París, una tarjeta postal con un dibujo de Clé al lado de un espejo sucio. La maga había aparecido una tarde en la Rue du Cherche-Midi. Cuando subía a mi pieza de la Rue de la Tombe-Issoire, traía siempre una flor, una tarjeta Clé o Miró, y si no tenía dinero, elegía una hoja de plátano en el parque. Por ese entonces, yo juntaba alambres y cajones vacíos en las calles de la madrugada y fabricaba móviles, perfiles que giraban sobre las chimeneas, máquinas inútiles que la maga me ayudaba a pintar. No estábamos enamorados. Hacíamos el amor con un virtuosismo desapegado y crítico, pero después caíamos en silencios terribles y la espuma de los vasos de cerveza se iba, poniendo como estopa, se entibiaba y contraía mientras nos mirábamos y sentíamos que eso era el tiempo. La maga acababa por levantarse y daba inútiles vueltas por la pieza. Más de una vez la vi admirar su cuerpo en el espejo, tomarse los senos con las manos como las estatuillas sirias y pasarse los ojos por la piel en una lenta caricia. Nunca pude resistir al deseo de llamarla a mi lado, sentirla caer poco a poco sobre mí, desdoblarse otra vez después de haber estado por un momento tan sola y tan enamorada frente a la eternidad de su cuerpo. En ese entonces no hablábamos mucho de Rocamadour. El placer era egoísta y nos topaba gimiendo con su frente estrecha, nos ataba con sus manos llenas de sal. Llegué a aceptar el desorden de la maga como la condición natural de cada instante. Pasábamos de la evocación de Rocamadour a un plato de fideos recalentados, mezclando vino y cerveza y limonada, bajando a la carrera para que la vieja de la esquina nos abriera 2 docenas de ostras,
tocando en el piano descascarado de Madame Noguet melodías de Schubert y preludios de Bach, o tolerando porgy and bess con bifes a la plancha y pepinos salados. El desorden en que vivíamos, es decir, el orden en que un bidé se va convirtiendo por obra natural y paulatina en discoteca y archivo de correspondencia por contestar, me parecía una disciplina necesaria aunque no quería decírselo a la maga. Me había llevado muy poco comprender que a la maga no había que plantearle la realidad en términos metódicos. El elogio del desorden la hubiera escandalizado tanto como su denuncia. Para ella no había desorden. Lo supe en el mismo momento en que descubrí el contenido de su bolso. Era en un café de la Rue Réaumur. Llovía y empezábamos a desearnos. Mientras que yo lo aceptaba y lo favorecía después de haberlo identificado. De esas desventajas estaba hecha mi relación con casi todo el mundo. Y cuántas veces, tirado en una cama que no se tendía en muchos días, oyendo llorar a la maga, porque en el metro un niño le había traído el recuerdo de Rocamadour, o viéndola peinarse después de haber pasado la tarde frente al retrato de Leonor de Aquitania, y estar muerta de ganas de parecerse a ella, se me ocurría como una especie de eructo mental que todo ese ABC de mi vida era una penosa estupidez, porque se quedaba en mero movimiento dialéctico, en la elección de una inconducta en vez de una conducta, de una módica indecencia en vez de una decencia gregaria. La maga se peinaba, se despeinaba, se volvía a peinar. Pensaba en Rocamadour, cantaba algo de Hugo Wolf, mal, me besaba, me preguntaba por el peinado, se ponía a dibujar en un papelito amarillo, y todo eso era ella indisolublemente mientras yo ahí, en una cama deliberadamente sucia, bebiendo una cerveza deliberadamente tibia. Era siempre yo y mi vida, yo con mi vida frente a la vida de los otros. Pero lo mismo estaba bastante orgulloso de ser un vago consciente, y por debajo de lunas y lunas, de incontables peripecias donde la maga y Ronald y Rocamadour, y el club y las calles y mis enfermedades morales y otras piorreas, y Bertetrepa y el hambre a veces y el viejo truille que me sacaba de apuros, por debajo de noches vomitadas de música y tabaco y vilezas menudas y trueques de todo género. Bien por debajo o por encima de todo eso, no había querido fingir como los bohemios al uso que ese caos de bolsillo era un orden superior del espíritu, o cualquier otra etiqueta igualmente podrida, y tampoco había querido aceptar que bastaba un mínimo de decencia, joven, para salir de tanto algodón manchado, y así me había encontrado con la maga, que era mi testigo y mi espía sin saberlo, y la irritación de estar pensando en todo eso, y sabiendo que como siempre me costaba mucho menos pensar que ser, que en mi caso el ergo de la frasecita no era tan ergo ni cosa parecida, con lo cual así íbamos por la orilla izquierda, la maga sin saber que era mi espía y mi testigo, admirando enormemente mis conocimientos diversos y mi dominio de la literatura y hasta del jazz cool, misterios enormísimos para ella. Y por todas esas cosas, yo me sentía antagónicamente cerca de la maga. Nos queríamos en una dialéctica de imán y limadura, de ataque y defensa, de pelota y pared. Supongo que la maga se hacía ilusiones sobre mí. Debía creer que estaba curado de prejuicios o que me estaba pasando a los suyos, siempre más livianos y poéticos. En pleno contento precario, en plena falsa tregua, tendí la mano y toqué el ovillo París, su materia infinita arrollándose a sí misma, el magma del aire y de lo que se dibujaba en la ventana, nubes y buhardillas. Entonces no había desorden. Entonces el mundo seguía siendo algo petrificado y establecido, un juego de elementos girando en sus goznes, una madeja de calles y árboles y nombres y meses. No había un desorden que abriera puertas al rescate. Había solamente suciedad y miseria, vasos con restos de cerveza, medias en un rincón, una cama que olía a sexo y a pelo, una mujer que me pasaba su mano fina y transparente por los muslos, retardando la caricia que me arrancaría por un rato a esa vigilancia en pleno vacío. Demasiado tarde, siempre, porque aunque hiciéramos tantas veces el amor, la felicidad tenía que ser otra cosa, algo quizá más triste que esta paz y este placer, un aire como de unicornio o isla, una caída interminable en la inmovilidad. La maga no sabía que mis besos eran como ojos que empezaban a abrirse más allá de ella, y que yo andaba como salido, volcado en otra figura del mundo, piloto vertiginoso en una proa negra que cortaba el agua del tiempo y la negaba. En esos días del 50 y tantos, empecé a sentirme como acorralado entre la maga y una noción diferente de lo que hubiera tenido que ocurrir. Era idiota sublevarse contra el mundo maga
y el mundo Rocamadour, cuando todo me decía que apenas recobrara la independencia, dejaría de sentirme libre. Hipócrita como pocos, me molestaba un espionaje a la altura de mi piel, de mis piernas, de mi manera de gozar con la maga, de mis tentativas de papagayo en la jaula leyendo a Kierkegaard a través de los barrotes, y creo que por sobre todo me molestaba que la maga no tuviera conciencia de ser mi testigo y que al contrario estuviera convencida de mi soberana autarquía. Pero no, lo que verdaderamente me exasperaba era saber que nunca volvería a estar tan cerca de mi libertad como en esos días en que me sentía acorralado por el mundo maga, y que la ansiedad por liberarme era una admisión de derrota. Me dolía reconocer que a golpes sintéticos, a pantallazos maniqueos o a estúpidas dicotomías resecas, no podía abrirme paso por las escalinatas de la Gare de Montparnasse, a donde me arrastraba la maga para visitar a Rocamadour. ¿Por qué no aceptar lo que estaba ocurriendo sin pretender explicarlo, sin sentar las nociones de orden y de desorden, de libertad y Rocamadour como quien distribuye macetas con geranios en un patio de la calle Cochabamba? Tal vez fuera necesario caer en lo más profundo de la estupidez para acertar con el picaporte de la letrina o del jardín de los olivos. Por el momento me asombraba que la maga hubiera podido llevar la fantasía al punto de llamarle Rocamadour a su hijo. En el club nos habíamos cansado de buscar razones. La maga se limitaba a decir que su hijo se llamaba como su padre, pero desaparecido el padre había sido mucho mejor llamarlo Rocamadour y mandarlo al campo para que lo criaran en Nurris. A veces la maga se pasaba semanas sin hablar de Rocamadour, y eso coincidía siempre con sus esperanzas de llegar a ser una cantante de Lieder. Entonces Ronald venía a sentarse al piano con su cabezota colorada de cowboy, y la maga vociferaba Hugo Wolf con una ferocidad que hacía estremecerse a Madame Noguet, mientras, en la pieza vecina, ensartaba cuentas de plástico para vender en un puesto del Boulevard de Sebastopol. La maga cantando Schumann nos gustaba bastante, pero todo dependía de la luna y de lo que fuéramos a hacer esa noche, y también de Rocamadour, porque apenas la maga se acordaba de Rocamadour, el canto se iba al diablo y Ronald, solo en el piano, tenía todo el tiempo necesario para trabajar sus ideas de bebop o matarnos dulcemente a fuerza de blues. No quiero escribir sobre Rocamadour, por lo menos hoy. Necesitaría tanto acercarme mejor a mí mismo, dejar caer todo eso que me separa del centro. Acabo siempre aludiendo al centro sin la menor garantía de saber lo que digo. Cedo a la trampa fácil de la geometría con que pretende ordenarse nuestra vida de occidentales. Eje, centro, razón de ser, ónfalos, nombres de la nostalgia indoeuropea. Incluso esta existencia que a veces procuro describir, este París donde me muevo como una hoja seca, no serían visibles si detrás no latiera la ansiedad axial, el reencuentro con el fuste. Cuántas palabras, cuántas nomenclaturas para un mismo desconcierto. A veces me convenzo de que la estupidez se llama triángulo, de que 8x8 es la locura o un perro. Abrazado a la maga, esa concreción de nebulosa, pienso que tanto sentido tiene hacer un muñequito con miga de pan como escribir la novela que nunca escribiré, o defender con la vida las ideas que redimen a los pueblos. El péndulo cumple su vaivén instantáneo, y otra vez me inserto en las categorías tranquilizadoras. Muñequito insignificante, novela trascendente, muerte heroica. Los pongo en fila, de menor a mayor. Muñequito, novela, heroísmo. Pienso en las jerarquías de valores tan bien exploradas por Ortega, por Scheller. Lo estético, lo ético, lo religioso. Lo religioso, lo estético, lo ético. Lo ético, lo religioso, lo estético. El muñequito, la novela. La muerte, el muñequito. La lengua de la maga me hace cosquillas. Rocamadour, la ética, el muñequito, la maga. La lengua, la cosquilla, la ética. El tercer cigarrillo del insomnio se quemaba en la boca de Horacio Oliveira sentado en la cama. Una o dos veces había pasado levemente la mano por el pelo de la Mac dormida contra él. Era la madrugada del lunes. Habían dejado irse la tarde y la noche del domingo, leyendo, escuchando discos, levantándose alternativamente para calentar café o cebar mate. Al final de un cuarteto de Haydn, la maga se había dormido, y Oliveira, sin ganas de seguir escuchando, desenchufó el tocadiscos desde la cama. El disco siguió girando unas pocas vueltas, ya sin que ningún sonido brotara del parlante. No sabía por qué, pero esa inercia estúpida lo había hecho pensar en los movimientos, aparentemente inútiles de algunos insectos, de algunos niños.
No podía dormir. Fumaba mirando la ventana abierta, la buhardilla donde a veces un violinista con joroba estudiaba hasta muy tarde. No hacía calor, pero el cuerpo de la maga le calentaba la pierna y el flanco derecho. Se apartó poco a poco, pensó que la noche iba a ser larga. Se sentía muy bien, como siempre que la maga y él habían conseguido llegar al final de un encuentro sin chocar y sin exasperarse. Le importaba muy poco la carta de su hermano, rotundo abogado rosarino que producía 4 pliegos de papel avión acerca de los deberes filiales y ciudadanos malbaratados por Oliveira. La carta era una verdadera delicia y ya la había fijado con scotch tape en la pared para que la saborearan sus amigos. Lo único importante era la confirmación de un envío de dinero por la bolsa negra que su hermano llamaba delicadamente el comisionista. Oliveira pensó que podría comprar unos libros que andaba queriendo leer y que le daría 3.000 francos a la maga para que hiciese lo que le diera la gana. Probablemente comprar un elefante de felpa de tamaño casi natural para estupefacción de Rocamadour. Por la mañana tendría que ir a lo del viejo Truil y ponerle al día la correspondencia con Latinoamérica. Salir, hacer, poner al día, no eran cosas que ayudaran a dormirse. Poner al día, vaya expresión, hacer algo, hacer el bien, hacer pis, hacer tiempo, la acción en todas sus barajas. Pero detrás de toda acción había una protesta, porque todo hacer significaba salir de para llegar a, o mover algo para que estuviera aquí y no allí, o entrar en esa casa en vez de no entrar o entrar en la de al lado. Es decir, que en todo acto había la admisión de una carencia, de algo no hecho todavía y que era posible hacer. La protesta tácita frente a la continua evidencia de la falta, de la merma, de la parvedad del presente. Creer que la acción podía colmar, o que la suma de las acciones podía realmente equivaler a una vida digna de este nombre, era una ilusión de moralista. Valía más renunciar, porque la renuncia a la acción era la protesta misma y no su máscara. Oliveira encendió otro cigarrillo, y su mínimo hacer lo obligó a sonreírse irónicamente y a tomarse el pelo en el acto mismo. Poco le importaban los análisis superficiales, casi siempre viciados por la distracción y las trampas filológicas. Lo único cierto era el peso en la boca del estómago, la sospecha física de que algo no andaba bien, de que casi nunca había andado bien. No era ni siquiera un problema, sino haberse negado desde temprano a las mentiras colectivas o a la soledad rencorosa del que se pone a estudiar los isótopos radiactivos o la presidencia de Bartolomé Mitre. Si algo había elegido desde joven era no defenderse mediante la rápida y ansiosa acumulación de una cultura, truco por excelencia de la clase media argentina para hurtar el cuerpo a la realidad nacional y a cualquier otra, y creerse a salvo del vacío que la rodeaba. Tal vez gracias a esa especie de fiaca sistemática, como la definía su camarada Traveler, se había librado de ingresar en ese orden fariseo, en el que militaban muchos amigos suyos, en general de buena fe porque la cosa era posible, había ejemplos, que esquivaba el fondo de los problemas mediante una especialización de cualquier orden, cuyo ejercicio confería irónicamente las más altas ejecutorias de argentinidad. Por lo demás, le parecía tramposo y fácil mezclar problemas históricos como el ser argentino o esquimal, con problemas como el de la acción o la renuncia. Había vivido lo suficiente para sospechar eso que, pegado a las narices de cualquiera, se le escapa con la mayor frecuencia: el peso del sujeto en la noción del objeto. La maga era de las pocas que no olvidaban jamás que la cara de un tipo influía siempre en la idea que pudiera hacerse del comunismo o la civilización cretomicénica, y que la forma de sus manos estaba presente en lo que su dueño pudiera sentir frente a Ghirlandaio o Dostoyevsky. Por eso Oliveira tendía a admitir que su grupo sanguíneo, el hecho de haber pasado la infancia rodeado de tíos majestuosos, unos amores contrariados en la adolescencia y una facilidad para la astenia, podían ser factores de primer orden en su cosmovisión. Era clase media, era porteño, era colegio nacional, y esas cosas no se arreglan así nomás. Lo malo estaba en que, a fuerza de temer la excesiva localización de los puntos de vista, había terminado por pesar y hasta aceptar demasiado el sí y el no de todo, a mirar desde el fiel los platillos de la balanza. En París todo le era Buenos Aires y viceversa. En lo más ahincado del amor padecía y acataba la pérdida y el olvido, actitud perniciosamente cómoda y hasta fácil a poco que se volviera un reflejo y una técnica. La lucidez terrible del paralítico, la ceguera del atleta perfectamente estúpido. Se empieza a andar por la vida con el paso pachorriento del filósofo y del clochard, reduciendo cada vez más los gestos vitales al mero instinto de conservación, al ejercicio de una conciencia más atenta
a no dejarse engañar que a aprender la verdad. Quietismo laico, ataraxia moderada, atenta desatención. Lo importante para Oliveira era asistir sin desmayo al espectáculo de esa parcelación Tupac Amaru, no incurrir en el pobre egocentrismo, criollicentrismo, suburcentrismo, cultucentrismo, folclocentrismo, que cotidianamente se proclamaba en torno a él bajo todas las formas posibles. A los 10 años, una tarde de tíos y pontificantes homilías histórico-políticas, a la sombra de unos paraísos, había manifestado tímidamente su primera reacción contra el tan hispano-ítalo-argentino "se lo digo yo", acompañado de un puñetazo rotundo que debía servir de ratificación iracunda. «Glielo dico io», «se lo digo yo, carajo». Ese yo había alcanzado a pensar Oliveira. ¿Qué valor probatorio tenía? El yo de los grandes. ¿Qué omnisciencia conjugaba? A los 15 años se había enterado del «solo sé que no sé nada». La cicuta concomitante le había parecido inevitable. No se desafía a la gente en esa forma, se lo digo yo. Más tarde le hizo gracia comprobar cómo en las formas superiores de cultura, el peso de las autoridades y las influencias, la confianza que dan las buenas lecturas y la inteligencia, producían también su «se lo digo yo», finamente disimulado, incluso para el que lo profería. Ahora se sucedían los «siempre he creído», «si de algo estoy seguro». Es evidente que, casi nunca compensado por una apreciación desapasionada del punto de vista opuesto. Como si la especie velara en el individuo para no dejarlo avanzar demasiado por el camino de la tolerancia, la duda inteligente, el vaivén sentimental. En un punto dado nacía el callo, la esclerosis, la definición, o negro o blanco, radical o conservador, homosexual o heterosexual, figurativo o abstracto, San Lorenzo o Boca Juniors, carne o verduras, los negocios o la poesía. Y estaba bien, porque la especie no podía fiarse de tipos como Oliveira. La carta de su hermano era exactamente la expresión de esa repulsa. Lo malo de todo esto, pensó, es que desemboca inevitablemente en el animula vagula blandula. ¿Qué hacer? Con esta pregunta empecé a no dormir. Oblomov, cosa faxiamo. Las grandes voces de la historia instan a la acción. Hamlet, revenge. ¿Nos vengamos, Hamlet? ¿O tranquilamente Chippendale y zapatillas y un buen fuego? El sirio, después de todo, elogió escandalosamente a Marta, es sabido. ¿Das la batalla, Aduna? No podés negar los valores, rey indeciso. La lucha por la lucha misma, vivir peligrosamente. Pensá en Mario el Epicúreo, en Richard Hillary, en Keogh, en T.A. Lawrence. Felices los que eligen, los que aceptan ser elegidos, los hermosos héroes, los hermosos santos, los escapistas perfectos. Quizá, ¿por qué no? Pero también podía ser que su punto de vista fuera el de la zorra mirando las uvas, y también podía ser que tuviese razón, pero una razón mezquina y lamentable, una razón de hormiga contra cigarra. Si la lucidez desembocaba en la inacción, ¿no se volvía sospechosa? ¿No encubría una forma particularmente diabólica de ceguera? La estupidez del héroe militar que salta con el polvorín, Cabral soldado heroico cubriéndose de gloria, insinuaban quizá una supervisión, un instantáneo asomarse a algo absoluto, por fuera de toda conciencia. No se le pide eso a un sargento, frente a lo cual la clarividencia ordinaria, la lucidez de gabinete, de 3 de la mañana en la cama y en mitad de un cigarrillo, eran menos eficaces que las de un topo. Le habló de todo eso a la maga, que se había despertado y se acurrucaba contra él maullando soñolienta. La maga abrió los ojos, se quedó pensando. «Vos no podrías», dijo. «Vos pensás demasiado antes de hacer nada». «Parto del principio de que la reflexión debe preceder a la acción, bobalina». «Bobalina». «Partís del principio», dijo la maga. «Qué complicado. Vos sos como un testigo. Sos el que va al museo y mira los cuadros. Quiero decir que los cuadros están ahí y vos en el museo, cerca y lejos al mismo tiempo. Yo soy un cuadro. Rocamadour es un cuadro. Etienne es un cuadro. Esta pieza es un cuadro. Vos crees que estás en esta pieza, pero no estás. Vos estás mirando la pieza, no estás en la pieza. Esta chica lo dejaría verde a Santo Tomás», dijo Oliveira. «¿Por qué Santo Tomás?», dijo la maga. «¿Ese idiota que quería ver para creer?» «Sí, querida», dijo Oliveira, pensando que en el fondo la maga había invocado el verdadero santo. Feliz de ella que podía creer sin ver, que formaba cuerpo con la duración, el continuo de la vida. Feliz de ella que estaba dentro de la pieza, que tenía derecho de ciudad en todo lo que tocaba y convivía. Pez río abajo, hoja en el árbol, nube en el cielo, imagen en el poema.
pez, hoja, nube, imagen. Exactamente eso, a menos que... Así habían empezado a andar por un París fabuloso, dejándose llevar por los signos de la noche, acatando itinerarios nacidos de una frase de clochard, de una bohardilla iluminada en el fondo de una calle negra, deteniéndose en las placitas confidenciales para besarse en los bancos o mirar las rayuelas, los ritos infantiles del guijarro y el salto sobre un pie para entrar en el cielo. La maga hablaba de sus amigas de Montevideo, de años de infancia, de un tal Ledesma, de su padre. Oliveira escuchaba sin ganas, lamentando un poco no poder interesarse. Montevideo era lo mismo que Buenos Aires y él necesitaba consolidar una ruptura precaria. ¿Qué estaría haciendo Traveler, ese gran vago? ¿En qué líos majestuosos se habría metido desde su partida? Y la pobre boba de Gekrepten y los cafés del centro. Por eso escuchaba displicente y hacía dibujos en el pedregullo con una ramita, mientras la maga explicaba por qué Chempe y Graciela eran buenas chicas, y cuánto le había dolido que Luciana no fuera a despedirla al barco. Luciana era una snob. Eso no lo podía aguantar en nadie. ¿Qué entendés por snob?, preguntó Oliveira, más interesado. Bueno, dijo la maga, agachando la cabeza con el aire de quien presiente que va a decir una burrada. Yo me vine en tercera clase, pero creo que si hubiera venido en segunda, Luciana hubiera ido a despedirme. La mejor definición que he oído nunca, dijo Oliveira. Y además estaba Rocamadour, dijo la maga. Así fue como Oliveira se enteró de la existencia de Rocamadour, que en Montevideo se llamaba modestamente Carlos Francisco. La maga no parecía dispuesta a proporcionar demasiados detalles sobre la génesis de Rocamadour, aparte de que se había negado a un aborto y ahora empezaba a lamentarlo. Pero en el fondo no lo lamento. El problema es cómo voy a vivir. Madame Irene me cobra mucho. Tengo que tomar lecciones de canto. Todo eso cuesta. La maga no sabía demasiado bien por qué había venido a París, y Oliveira se fue dando cuenta de que con una ligera confusión en materia de pasajes, agencias de turismo y visados, lo mismo hubiera podido recalar en Singapur que en Ciudad del Cabo. Lo único importante era haber salido de Montevideo, ponerse frente a frente con eso que ella llamaba modestamente la vida. La gran ventaja de París era que sabía bastante francés, Mort Pittman, y que se podían ver los mejores cuadros, las mejores películas, la cultura en sus formas más preclaras. A Oliveira lo enternecía este panorama, aunque Rocamadour había sido un sosegate bastante desagradable. No sabía por qué. Y pensaba en algunas de sus brillantes amigas de Buenos Aires, incapaces de ir más allá de Mar del Plata, a pesar de tantas metafísicas ansiedades de experiencia planetaria. Esta mocosa, con un hijo en los brazos para colmo, se metía en una tercera de barco y se largaba a estudiar canto a París sin un vintén en el bolsillo. Por si fuera poco, ya le daba lecciones sobre la manera de mirar y de ver. Lecciones que ella no sospechaba, solamente su manera de pararse de golpe en la calle para espiar un zaguán donde no había nada, pero más allá un vislumbre verde, un resplandor, y entonces colarse furtivamente para que la portera no se enojara, asomarse al gran patio con a veces una vieja estatua, o un brocal con hiedra, o nada, solamente el gastado pavimento de redondos adoquines, verdín en las paredes, una muestra de relojero, un viejito tomando sombra en un rincón, y los gatos, siempre inevitablemente los minush morrongos miau miau kitten cat chat cat gatu, grises y blancos y negros y de albañal, dueños del tiempo y de las baldosas tibias, invariables amigos de la maga que sabía hacerles cosquillas en la barriga y les hablaba un lenguaje entre tonto y misterioso, con citas a plazo fijo, consejos y advertencias. De golpe Oliveira se extrañaba andando con la maga. De nada le servía irritarse porque a la maga se le volcaban casi siempre los vasos de cerveza o sacaba el pie de debajo de una mesa, justo para que el mozo tropezara y se pusiera a maldecir. Era feliz a pesar de estar todo el tiempo exasperado por esa manera de no hacer las cosas como hay que hacerlas, de ignorar resueltamente las grandes cifras de la cuenta y quedarse en cambio arrobada delante de la cola de un modesto 3, o parada en medio de la calle. El Renault negro frenaba a 2 metros, y el conductor sacaba la cabeza y puteaba con el acento de picardía, parada como si tal cosa para mirar desde el medio de la calle una vista del panteón a lo lejos, siempre mucho mejor que la vista que se tenía desde la vereda, y cosas por el estilo. Oliveira ya conocía a Perico y a Ronald. La maga le presentó a Etienne y Etienne les hizo conocer a Gregorovius.
El Club de la Serpiente se fue formando en las noches de Saint-Germain-des-Prés. Todo el mundo aceptaba enseguida a la maga como una presencia inevitable y natural, aunque se irritaran por tener que explicarle casi todo lo que se estaba hablando, o porque ella hacía volar un cuarto kilo de papas fritas por el aire simplemente porque era incapaz de manejar decentemente un tenedor, y las papas fritas acababan casi siempre en el pelo de los tipos de la otra mesa, y había que disculparse o decirle a la maga que era una inconsciente. Dentro del grupo, la maga funcionaba muy mal. Oliveira se daba cuenta de que prefería ver por separado a todos los del club, irse por la calle con Etienne o con Babs, meterlos en su mundo sin pretender nunca meterlos en su mundo, pero metiéndolos porque era gente que no estaba esperando otra cosa que salirse del recorrido ordinario de los autobuses y de la historia, y así de una manera o de otra, todos los del club le estaban agradecidos a la maga, aunque la cubrieran de insultos a la menor ocasión. Etienne, seguro de sí mismo como un perro o un buzón, se quedaba lívido cuando la maga le soltaba una de las suyas delante de su último cuadro, y hasta Perico Romero condescendía a admitir que, para ser hembra, la maga se las traía. Durante semanas o meses, la cuenta de los días le resultaba difícil a Oliveira. Feliz, ergo sin futuro, anduvieron por París mirando cosas, dejando que ocurriera lo que tenía que ocurrir, queriéndose y peleándose, y todo esto al margen de las noticias de los diarios, de las obligaciones de familia y de cualquier forma de gravamen fiscal o moral. Toc, toc. Despertémonos, decía Oliveira alguna que otra vez. ¿Para qué?, contestaba la maga, mirando correr las péniches desde el Pont Neuf. Toc, toc, tenés un pajarito en la cabeza. Toc, toc, te picotea todo el tiempo. Quiere que le des de comer comida argentina. Toc, toc. Está bien, rezongaba Oliveira. No me confundas con Rocamadour. Vamos a acabar hablándole en glíglico al almacenero o a la portera. Se va a armar un lío espantoso. Mira a ese tipo que anda siguiendo a la negrita. A ella la conozco. Trabaja en un café de la Rue de Provence. Le gustan las mujeres. El pobre tipo está sonado. ¿Se tiró un lance con vos, la negrita? Por supuesto, pero lo mismo nos hicimos amigas. Le regalé mi rouge y ella me dio un librito de un tal Retef. No... Espera, Retif. Ya entiendo, ya. ¿De verdad no te acostaste con ella? Debe ser curioso para una mujer como vos. ¿Vos te acostaste con un hombre, Horacio? Claro, la experiencia, ¿entendés? La maga lo miraba de reojo, sospechando que le tomaba el pelo, que todo venía porque estaba rabioso a causa del pajarito en la cabeza toc toc del pajarito que le pedía comida argentina. Entonces se tiraba contra él con gran sorpresa de un matrimonio que paseaba por la Rue Saint-Sulpice. Lo despeinaba riendo. Oliveira tenía que sujetarle los brazos. Empezaban a reírse. El matrimonio los miraba y el hombre se animaba apenas a sonreír. Su mujer estaba demasiado escandalizada por esa conducta. «Tenés razón», acababa confesando Oliveira. «Soy un incurable, che. Hablar de despertarse cuando por fin se está tan bien así dormido». Se paraban delante de una vidriera para leer los títulos de los libros. La maga se ponía a preguntar, guiándose por los colores y las formas. Había que situarle a Flaubert, decirle que Montesquieu, explicarle cómo Raymond Radiguet, informarla sobre cuándo Théophile Gautier. La maga escuchaba, dibujando con el dedo en la vidriera. «Un pajarito en la cabeza quiere que le des de comer comida argentina», pensaba Oliveira, oyéndose hablar. «Pobre de mí, madre mía. ¿Pero no te das cuenta que así no se aprende nada?», acababa por decirle. «Vos pretendés cultivarte en la calle, querida, no puede ser. Para eso abonate al Reader's Digest». «Oh, no, esa porquería. Un pajarito en la cabeza», se decía Oliveira. No ella, sino él. ¿Pero qué tenía ella en la cabeza? Aire o gofio, algo poco receptivo. No era en la cabeza donde tenía el centro. Cierra los ojos y da en el blanco, pensaba Oliveira. Exactamente el sistema zen de tirar al arco. Pero da en el blanco simplemente porque no sabe que ese es el sistema. Yo, en cambio, toc toc, y así vamos. Cuando la maga preguntaba por cuestiones como la filosofía zen, eran cosas que podían ocurrir en el club, donde se hablaba siempre de nostalgias, de sapiencias tan lejanas como para que se las creyera fundamentales, de anversos de medallas, del otro lado de la luna siempre. Gregorovius se esforzaba por explicarle los rudimentos de la metafísica, mientras Oliveira sorbía su Pernod y los miraba gozándolos. Era insensato querer explicarle algo a la maga. Fauconnier tenía razón. Para gentes como ella, el misterio empezaba precisamente con la explicación. La maga oía hablar de inmanencia y trascendencia, y abría unos ojos preciosos que le cortaban la metafísica a Gregorovius.
Al final llegaba a convencerse de que había comprendido el zen y suspiraba fatigada. Solamente Oliveira se daba cuenta de que la maga se asomaba a cada rato a esas grandes terrazas sin tiempo que todos ellos buscaban dialécticamente. «No aprendas datos idiotas», le aconsejaba. «¿Por qué te vas a poner anteojos si no los necesitas?» La maga desconfiaba un poco. Admiraba terriblemente a Oliveira y a Etienne, capaces de discutir 3 horas sin parar. En torno a Etienne y Oliveira había como un círculo de tiza. Ella quería entrar en el círculo, comprender por qué el principio de indeterminación era tan importante en la literatura, por qué Morelli, del que tanto hablaban, al que tanto admiraban, pretendía hacer de su libro una bola de cristal donde el micro y el macrocosmo se unieran en una visión aniquilante. «Imposible explicarte», decía Etienne. «Esto es el mecano número 7 y vos apenas estás en el 2». La maga se quedaba triste, juntaba una hojita al borde de la vereda y hablaba con ella un rato. Se la paseaba por la palma de la mano, la acostaba de espaldas o boca abajo, la peinaba, terminaba por quitarle la pulpa y dejar al descubierto las nervaduras. Un delicado fantasma verde se iba dibujando contra su piel. Etienne se la arrebataba con un movimiento brusco y la ponía contra la luz. Por cosas así la admiraban, un poco avergonzados de haber sido tan brutos con ella, y la maga aprovechaba para pedir otro medio litro, y si era posible algunas papas fritas. La primera vez había sido un hotel de la Rue Ballet. Andaban por ahí vagando y parándose en los portales. La llovizna después del almuerzo es siempre amarga y había que hacer algo contra ese polvo helado, contra esos impermeables que olían a goma. De golpe la maga se apretó contra Oliveira y se miraron como tontos. «Hotel». La vieja detrás del roñoso escritorio los saludó comprensivamente. ¿Y qué otra cosa se podía hacer con ese sucio tiempo? Arrastraba una pierna. Era angustioso verla subir parándose en cada escalón para remontar la pierna enferma mucho más gruesa que la otra, repetir la maniobra hasta el 4.º piso. Olía a blando, a sopa. En la alfombra del pasillo alguien había tirado un líquido azul que dibujaba como un par de alas. La pieza tenía 2 ventanas con cortinas rojas, zurcidas y llenas de retazos. Una luz húmeda se filtraba como un ángel hasta la cama de acolchado amarillo. La maga había pretendido inocentemente hacer literatura, quedarse al lado de la ventana fingiendo mirar la calle mientras Oliveira verificaba la falleba de la puerta. Debía tener un esquema prefabricado de esas cosas, o quizá le sucedían siempre de la misma manera. Primero se dejaba la cartera en la mesa, se buscaban los cigarrillos, se miraba la calle, se fumaba aspirando a fondo el humo. Se hacía un comentario sobre el empapelado, se esperaba, evidentemente se esperaba. Se cumplían todos los gestos necesarios para darle al hombre su mejor papel, dejarle todo el tiempo necesario la iniciativa. En algún momento se habían puesto a reír. Era demasiado tonto. Tirado en un rincón, el acolchado amarillo quedó como un muñeco informe contra la pared. Se acostumbraron a comparar los acolchados, las puertas, las lámparas, las cortinas. Las piezas de los hoteles del 5e arrondissement eran mejores que las del 6e para ellos. En el 7e no tenían suerte, siempre pasaba algo. Golpes en la pieza de al lado o los caños hacían un ruido lúgubre. Ya por entonces Oliveira le había contado a la maga la historia de Tropman. La maga escuchaba pegándose contra él. Tendría que leer el relato de Turgenev. Era increíble todo lo que tendría que leer en esos 2 años. No se sabía por qué eran 2. Otro día fue Petiot, otra vez Weidman, otra vez Christie. El hotel acababa casi siempre por darles ganas de hablar de crímenes. Pero también a la maga la invadía de golpe una marea de seriedad. Preguntaba con los ojos fijos en el cielo raso si la pintura sienesa era tan enorme como afirmaba Etienne, si no sería necesario hacer economías para comprarse un tocadiscos, y las obras de Hugo Wolf, que a veces canturreaba interrumpiéndose a la mitad, olvidada y furiosa. A Oliveira le gustaba hacer el amor con la maga porque nada podía ser más importante para ella, y al mismo tiempo, de una manera difícilmente comprensible, estaba como por debajo de su placer. Se alcanzaba en él un momento, y por eso se adhería desesperadamente, y lo prolongaba. Era como un despertarse y conocer su verdadero nombre, y después recaía en una zona siempre un poco crepuscular, que encantaba a Oliveira temeroso de perfecciones, pero la maga sufría de verdad cuando regresaba a sus recuerdos y a todo lo que oscuramente necesitaba pensar y no podía pensar. Entonces había que besarla profundamente, incitarla a nuevos juegos, y la otra, la reconciliada, crecía debajo de él y lo arrebataba. Se daba entonces como una bestia frenética, los ojos perdidos y las manos torcidas hacia adentro.
mítica y atroz como una estatua rodando por una montaña, arrancando el tiempo con las uñas, entre hipos y un ronquido quejumbroso que duraba interminablemente. Uñas, entre hipos y un ronquido quejumbroso que duraba interminablemente. Una noche le clavó los dientes, le mordió el hombro hasta sacarle sangre porque él se dejaba ir de lado, un poco perdido ya, y hubo un confuso pacto sin palabras. Oliveira sintió como si la maga esperara de él la muerte, algo en ella que no era su yo despierto, una oscura forma reclamando una aniquilación, la lenta cuchillada boca arriba que rompe las estrellas de la noche y devuelve el espacio a las preguntas y a los terrores. Solo esa vez, excentrado como un matador mítico para quien matar es devolver el toro al mar y el mar al cielo, dejó a la maga en una larga noche de la que poco hablaron luego. La hizo Pasiphae, la dobló y la usó como a un adolescente. La conoció y le exigió las servidumbres de la más triste puta. La magnificó a constelación, la tuvo entre los brazos oliendo a sangre, le hizo beber el semen que corre por la boca como el desafío al logos, le chupó la sombra del vientre y de la grupa y se la alzó hasta la cara para untarla de sí misma en esa última operación de conocimiento que solo el hombre puede dar a la mujer. La exasperó con piel y pelo y baba y quejas. La vació hasta lo último de su fuerza magnífica. La tiró contra una almohada y una sábana y la sintió llorar de felicidad contra su cara, que un nuevo cigarrillo devolvía a la noche del cuarto y del hotel. Más tarde, a Oliveira le preocupó que ella se creyera colmada, que los juegos buscaran ascender a sacrificio. Temía sobre todo la forma más sutil de la gratitud que se vuelve cariño canino. No quería que la libertad, única ropa que le caía bien a la maga, se perdiera en una feminidad diligente. Se tranquilizó porque la vuelta de la maga al plano del café negro y la visita al bidé se vio señalada por una recaída en la peor de las confusiones. Maltratada de absoluto durante esa noche, abierta a una porosidad de espacio que late y se expande. Sus primeras palabras de este lado tenían que azotarla como látigos, y su vuelta al borde de la cama, imagen de una consternación progresiva que busca neutralizarse con sonrisas y una vaga esperanza, dejó particularmente satisfecho a Oliveira, puesto que no la amaba, puesto que el deseo cesaría, porque no la amaba y el deseo cesaría, evitar como la peste toda sacralización de los juegos. Durante días, durante semanas, durante algunos meses, cada cuarto de hotel y cada plaza, cada postura amorosa y cada amanecer en un café de los mercados, circo feroz, operación sutil y balance lúcido. Se llegó así a saber que la maga esperaba verdaderamente que Horacio la matara y que esa muerte debía ser de Fénix, el ingreso al concilio de los filósofos, es decir, a las charlas del Club de la Serpiente. La maga quería aprender, quería instruirse. Horacio era exaltado, concitado a la función del sacrificador lustral, y puesto que casi nunca se alcanzaban porque en pleno diálogo eran tan distintos y andaban por tan opuestas cosas, y eso ella lo sabía, lo comprendía muy bien, entonces la única posibilidad de encuentro estaba en que Horacio la matara en el amor, donde ella podía conseguir encontrarse con él. En el cielo de los cuartos de hotel se enfrentaban iguales y desnudos, y allí podía consumarse la resurrección del Fénix después que él la hubiera estrangulado deliciosamente, dejándole caer un hilo de baba en la boca abierta, mirándola extático, como si empezara a reconocerla, a hacerla de verdad suya, a traerla de su lado. La técnica consistía en citarse vagamente en un barrio a cierta hora. Les gustaba desafiar el peligro de no encontrarse, de pasar el día solos, enfurruñados en un café o en un banco de plaza, leyendo un libro más. La teoría del libro más era de Oliveira, y la maga la había aceptado por pura ósmosis. En realidad para ella casi todos los libros eran libro menos. Hubiese querido llenarse de una inmensa sed, y durante un tiempo infinito, calculable entre 3 y 5 años, leer la ópera omnia de Goethe, Homero, Dylan Thomas, Mauriac, Faulkner, Baudelaire, Roberto Arlt, San Agustín y otros autores cuyos nombres la sobresaltaban en las conversaciones del club. A eso Oliveira respondía con un desdeñoso encogerse de hombros y hablaba de las deformaciones rioplatenses, de una raza de lectores a full time, de bibliotecas pululantes de marisabidillas infieles al sol y al amor, de casas donde el olor a la tinta de imprenta acaba con la alegría del ajo. En esos tiempos leía poco, ocupadísimo en mirar los árboles, los violines que encontraba por el suelo, las amarillas películas de la Cinemateca
y las mujeres del barrio latino. Sus vagas tendencias intelectuales se resolvían en meditaciones sin provecho, y cuando la maga le pedía ayuda, una fecha o una explicación, las proporcionaba sin ganas, como algo inútil. «Pero es que vos ya lo sabés», decía la maga, resentida. Entonces él se tomaba el trabajo de señalarle la diferencia entre conocer y saber, y le proponía ejercicios de indagación individual que la maga no cumplía y que la desesperaban. Y las mujeres del barrio latino. Sus vagas tendencias intelectuales se resolvían en meditaciones sin provecho, y cuando la maga le pedía ayuda, una fecha o una explicación, las proporcionaba sin ganas, como algo inútil. «Pero es que vos ya lo sabés», decía la maga, resentida. Entonces él se tomaba el trabajo de señalarle la diferencia entre conocer y saber, y le proponía ejercicios de indagación individual que la maga no cumplía y que la desesperaban. De acuerdo en que en ese terreno no lo estarían nunca, se citaban por ahí y casi siempre se encontraban. Los encuentros eran a veces tan increíbles que Oliveira se planteaba una vez más el problema de las probabilidades y le daba vuelta por todos lados, desconfiadamente. No podía ser que la maga decidiera doblar en esa esquina de la Rue de Vaugirard exactamente en el momento en que él, 5 cuadras más abajo, renunciaba a subir por la Rue de Bussy y se orientaba hacia la Rue Monsieur le Prince sin razón alguna, dejándose llevar hasta distinguirla de golpe, parada delante de una vidriera, absorta en la contemplación de un mono embalsamado. Sentados en un café reconstruían minuciosamente los itinerarios, los bruscos cambios, procurando explicarlos telepáticamente, fracasando siempre, y sin embargo se habían encontrado en pleno laberinto de calles. Casi siempre acababan por encontrarse y se reían como locos, seguros de un poder que los enriquecía. A Oliveira lo fascinaban las sinrazones de la maga, su tranquilo desprecio por los cálculos más elementales. Lo que para él había sido análisis de probabilidades, elección o simplemente confianza en la raptomancia ambulatoria, se volvía para ella simple fatalidad. «¿Y si no me hubieras encontrado?», le preguntaba. «No sé, ya ves que estás aquí». Inexplicablemente la respuesta invalidaba la pregunta. Mostraba sus adocenados resortes lógicos. Después de eso, Oliveira se sentía más capaz de luchar contra sus prejuicios bibliotecarios, y paradójicamente la maga se rebelaba contra su desprecio hacia los conocimientos escolares. Así andaban, Punch and Judy, atrayéndose y rechazándose como hace falta si no se quiere que el amor termine en cromo o en romanza sin palabras. Pero el amor, esa palabra, toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera, y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara, una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara, y que por un azar que no busco comprender coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca, y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen y los cíclopes se miran, respirando confundidos. Las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos el dolor es dulce, y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella. Y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura, y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. Íbamos por las tardes a ver los peces del Quai de la Mégisserie. En marzo del mes leopardo, el agazapado pero ya con un sol amarillo donde el rojo entraba un poco más cada día. Desde la acera que daba al río, indiferentes a los buquinistes que nada iban a darnos sin dinero, esperábamos el momento en que veríamos las peceras. Andábamos despacio, demorando el encuentro, todas las peceras al sol, y como suspendidos en el aire cientos de peces rosa y negro, pájaros quietos en su aire redondo.
Una alegría absurda nos tomaba de la cintura, y vos cantabas arrastrándome a cruzar la calle, a entrar en el mundo de los peces colgados del aire. Sacan las peceras, los grandes bocales a la calle, y entre turistas y niños ansiosos y señoras que coleccionan variedades exóticas, 550 frepiés. Están las peceras bajo el sol con sus cubos, sus esferas de agua que el sol mezcla con el aire, y los pájaros rosa y negro giran danzando dulcemente en una pequeña porción de aire, lentos pájaros fríos. Los mirábamos, jugando a acercar los ojos al vidrio, pegando la nariz, encolerizando a las viejas vendedoras armadas de redes de cazar mariposas acuáticas, y comprendíamos cada vez peor lo que es un pez. Por ese camino de no comprender nos íbamos acercando a ellos que no se comprenden. Franqueábamos las peceras y estábamos tan cerca como nuestra amiga, la vendedora de la segunda tienda viniendo del Pont Neuf, que te dijo: «El agua fría los mata, es triste el agua fría». Y yo pensaba en la mucama del hotel que me daba consejos sobre un helecho. «No lo riegue, ponga un plato con agua debajo de la maceta. Entonces, cuando él quiere beber, bebe, y cuando no quiere, no bebe». Y pensábamos en esa cosa increíble que habíamos leído, que un pez solo en su pecera se entristece, y entonces basta ponerle un espejo y el pez vuelve a estar contento. Entrábamos en las tiendas donde las variedades más delicadas tenían peceras especiales con termómetro y gusanitos rojos. Descubríamos entre exclamaciones que enfurecían a las vendedoras, tan seguras de que no les compraríamos nada a 550 frepiés. Los comportamientos, los amores, las formas. Era el tiempo delicuescente, algo como chocolate muy fino o pasta de naranja martiniquesa, en que nos emborrachábamos de metáforas y analogías, buscando siempre entrar. Y ese pez era perfectamente Giotto, ¿te acordás? Y esos dos jugaban como perros de jade, o un pez era la exacta sombra de una nube violeta. Descubríamos cómo la vida se instala en formas privadas de tercera dimensión, que desaparecen si se ponen de filo o dejan apenas una rayita rosada inmóvil vertical en el agua. Un golpe de aleta y monstruosamente está de nuevo ahí con ojos, bigotes, aletas, y del vientre a veces saliéndole y flotando una transparente cinta de excremento que no acaba de soltarse. Un lastre que de golpe los pone entre nosotros, los arranca a su perfección de imágenes puras, los compromete, por decirlo con una de las grandes palabras que tanto empleábamos por ahí y en esos días. Por la Rue de Varennes entraron en la Rue Vanu. Lloviznaba y la maga se colgó todavía más del brazo de Oliveira. Se apretó contra su impermeable que olía a sopa fría. Etienne y Perico discutían una posible explicación del mundo por la pintura y la palabra. Aburrido, Oliveira pasó el brazo por la cintura de la maga. También eso podía ser una explicación, un brazo apretando una pintura fina y caliente. Al caminar se sentía el juego leve de los músculos como un lenguaje monótono y persistente. Una Berlitz obstinada, te quiero, te quiero, te quiero. No una explicación, verbo puro, querer, querer. Y después siempre, la cópula, pensó gramaticalmente Oliveira. Si la maga hubiera podido comprender cómo de pronto la obediencia al deseo lo exasperaba, inútil obediencia solitaria, había dicho un poeta, tan tibia la cintura, ese pelo mojado contra su mejilla, el aire Toulouse-Lautrec de la maga para caminar arrinconada contra él. En el principio fue la cópula. Violar es explicar, pero no siempre viceversa. Descubrir el método antiexplicatorio, que ese te quiero fuese el cubo de la rueda. ¿Y el tiempo? Todo recomienza, no hay un absoluto. Después hay que comer o descomer, todo vuelve a entrar en crisis. El deseo cada tantas horas, nunca demasiado diferente, y cada vez otra cosa. Trampa del tiempo para crear las ilusiones. Un amor como el fuego, arder eternamente en la contemplación del todo, pero enseguida se cae en un lenguaje desaforado. Explicar, gruñía Etienne. Ustedes, si no nombran las cosas, ni siquiera las ven. Y esto se llama perro y esto se llama casa, como decía el de Duino. Perico, hay que mostrar, no explicar. Pinto, ergo soy. ¿Mostrar qué?, dijo Perico Romero. Las únicas justificaciones de que estemos vivos. Este animal cree que no hay más sentido que la vista y sus consecuencias, dijo Perico. La pintura es otra cosa que un producto visual, dijo Etienne. Yo pinto con todo el cuerpo. En ese sentido no soy tan diferente de tu Cervantes o tu Tirso de no sé cuánto. Lo que me revienta es la manía de las explicaciones.
el logos, entendido exclusivamente como verbo. Etcétera, dijo Oliveira malhumorado. Hablando de los sentidos, el de ustedes parece un diálogo de sordos. La maga se apretó todavía más contra él. Ahora esta va a decir alguna de sus burradas, pensó Oliveira. Necesita frotarse primero, decidirse epidérmicamente. Sintió una especie de ternura rencorosa, algo tan contradictorio que debía ser la verdad misma. Había que inventar la bofetada dulce, el puntapié de abejas. Pero en este mundo las síntesis últimas están por descubrirse. Perico tiene razón, el gran logos vela. Lástima, haría falta el amoricidio, por ejemplo, la verdadera luz negra, la antimateria que tanto da que pensar a Gregorovius. Che, ¿Gregorovius va a venir a la discada?, preguntó Oliveira. Perico creía que sí, y Etienne creía que Mondrian. Fíjate un poco en Mondrian, decía Etienne. Frente a él se acaban los signos mágicos de un Klee. Klee jugaba con el azar, los beneficios de la cultura. La sensibilidad pura puede quedar satisfecha con Mondrian, mientras que para Klee hace falta un fárrago de otras cosas, un refinado para refinados, un chino, realmente. En cambio, Mondrian pinta absoluto. Te pones delante, bien desnudo, y entonces una de dos, ¿ves o no ves? El placer, las cosquillas, las alusiones, los terrores o las delicias están completamente de más. ¿Vos entendés lo que dice?, preguntó la maga. A mí me parece que es injusto con Clay. La justicia o la injusticia no tienen nada que ver con esto, dijo Oliveira, aburrido. Lo que está tratando de decir es otra cosa. No hagas enseguida una cuestión personal. ¿Pero por qué dice que todas esas cosas tan hermosas no sirven para Mondrian? Quiere decir que en el fondo una pintura como la de Klee te reclama un diploma es lettre, o por lo menos es poesía, en tanto que Mondrian se conforma con que uno se mondrianice y se acabó. No es eso, dijo Etienne. Claro que es eso, dijo Oliveira. Según vos, una tela de Mondrian se basta a sí misma. Ergo, necesita de tu inocencia más que de tu experiencia. Hablo de inocencia edénica, no de estupidez. Fíjate que hasta tu metáfora sobre estar desnudo delante del cuadro huele a preadamismo. Paradójicamente, Klee es mucho más modesto porque exige la múltiple complicidad del espectador. No se basta a sí mismo. En el fondo, Klee es historia y Mondrian atemporalidad. Y vos te morís por lo absoluto, ¿te explico? No, dijo Etienne. C'est vache comme il pleut. Tú parles, coño, dijo Perico. Y el Ronald de la puñeta, que vive por el demonio. Apretemos el paso, lo remedó Oliveira. Cosa de hurtarle el cuerpo a la cellisca. Ya empiezas. Casi prefiero tu lluvia y tu gallina, coño. ¿Cómo llueve en Buenos Aires? El tal Pedro de Mendoza. Mira que ir a colonizaros a vosotros. Lo absoluto, decía la maga, pateando una piedrita de charco en charco. ¿Qué es un absoluto, Horacio? Mira, dijo Oliveira, viene a ser ese momento en que algo logra su máxima profundidad, su máximo alcance, su máximo sentido, y deja por completo de ser interesante. Ahí viene Wong, dijo Perico. El chino está hecho una sopa de algas. Casi al mismo tiempo vieron a Gregorovius que desembocaba en la esquina de la Rue de Babylon, cargando como de costumbre con un portafolio atiborrado de libros. Wong y Gregorovius se detuvieron bajo el farol y parecían estar tomando una ducha juntos, saludándose con cierta solemnidad. En el portal de la casa de Ronald hubo un interludio de cierra paraguas. Comenzaba a ver si alguien enciende un fósforo. Está rota la minutería, qué noche inmunda, a huise, vach. Y una ascensión más bien confusa interrumpida en el primer rellano por una pareja sentada en un peldaño y sumida profundamente en el acto de besarse. Allez, c'est pas une heure pour faire les cons, dijo Etienne. Ta gueule, contestó una voz ahogada. Montez, montez, ne vous gênez pas. Ta bouche, mon trésor. Salaud, va, dijo Etienne. Et Guy Monod, un gran amigo mío. En el quinto piso los esperaban Ronald y Babs, cada uno con una vela en la mano y oliendo a vodka barato. Wong hizo una seña, todo el mundo se detuvo en la escalera, y brotó a capella el himno profano del Club de la Serpiente. Después entraron corriendo en el departamento, antes de que empezaran a asomarse los vecinos. Omarse los vecinos. Ronald se apoyó contra la puerta, pelirrojamente en camisa a cuadros. La casa está rodeada de catalejos, damn it. A las 10 de la noche se instala aquí el dios silencio, y guay del que lo sacrilegue. Ayer subió a increparnos un funcionario. Babs, ¿qué nos dice el digno señor? Nos dice, quejas reiteradas. ¿Y qué hacemos nosotros?, dijo Ronald, entreabriendo la puerta para que entrara Guy Monod. Nosotros hacemos esto, dijo Babs,
con un perfecto corte de mangas y un violento pedo oral. ¿Y tu chica?, preguntó Ronald. No sé, se confundió de camino, dijo Guy. Yo creo que se ha ido. Estábamos lo más bien en la escalera, y de golpe, más arriba no estaba. Bah, ¿qué importa? Es Suiza. Antes de continuar con la lectura, queremos agradecerte por escucharme. Quiero recordarte darle like a este video y compartir. Ahora sí, continuemos con nuestra lectura. Las nubes aplastadas y rojas sobre el barrio latino de noche, el aire húmedo con todavía algunas gotas de agua que un viento desganado tiraba contra la ventana malamente iluminada, los vidrios sucios, uno de ellos roto y arreglado con un pedazo de esparadrapo rosa. Más arriba, debajo de las canaletas de plomo, dormirían las palomas también de plomo, metidas en sí mismas, ejemplarmente antigárgolas. Protegido por la ventana el paralelepípedo musgoso, oliente a vodka y a velas de cera, a ropa mojada y a restos de guiso, vago taller de Babs ceramista y de Ronald músico, sede del club, sillas de caña, reposeras desteñidas, pedazos de lápices y alambre por el suelo, lechuza embalsamada con la mitad de la cabeza podrida, un tema vulgar, mal tocado, un disco viejo con un áspero fondo de púa, un raspar crujir crepitar incesante, un saxo lamentable que en alguna noche del 28 o 29 había tocado como con miedo de perderse, sostenido por una percusión de colegio de señoritas, un piano cualquiera. Pero después venía una guitarra incisiva que parecía anunciar el paso a otra cosa, y de pronto, Ronald los había prevenido alzando el dedo, una corneta se desgajó del resto y dejó caer las dos primeras notas del tema, apoyándose en ellas como en un trampolín. Bix dio el salto en pleno corazón, el claro dibujo se inscribió en el silencio con un lujo de zarpazo. Dos muertos se batían fraternalmente, ovillándose y desatendiéndose. Bix y Eddie Lang, que se llamaba Salvatore Massaro, jugaban con la pelota I'm Coming, Virginia. ¿Y dónde estaría enterrado Bix?, pensó Oliveira. ¿Y dónde Eddie Lang? ¿A cuántas millas una de otra sus dos nadas que en una noche futura de París se batían guitarra contra corneta, gin contra mala suerte, el jazz? Se está bien aquí, hace calor, está oscuro. Bix, qué loco formidable. Poné Jazz Me Blues, viejo. La influencia de la técnica en el arte, dijo Ronald metiendo las manos en una pila de discos, mirando vagamente las etiquetas. Estos tipos de antes del long play tenían menos de 3 minutos para tocar. Ahora te viene un pajarraco como Stan Getz y se te planta 25 minutos delante del micrófono. Puede soltarse a gusto, dar lo mejor que tiene. El pobre Bix se tenía que arreglar con un coro y gracias. Apenas entraban en calor sas, se acabó. Lo que habrán rabiado cuando grababan discos. No tanto, dijo Perico. Era como hacer sonetos en vez de odas, y eso que yo de esas pajolerías no entiendo nada. Vengo porque estoy cansado de leer en mi cuarto un estudio de Julián Marías que no termina nunca. Gregorovius se dejó llenar el vaso de vodka y empezó a beber a sorbos delicados. 2 velas ardían en la repisa de la chimenea, donde Babs guardaba las medias sucias y las botellas de cerveza. A través del vaso hialino, Gregorovius admiró el desapegado arder de las 2 velas, tan ajenas a ellos y anacrónicas como la corneta de Bix, entrando y saliendo desde un tiempo diferente. Le molestaban un poco los zapatos de Guy Monod, que dormía en el diván, o escuchaba con los ojos cerrados. La maga vino a sentarse en el suelo con un cigarrillo en la boca. En los ojos le brillaban las llamas de las velas verdes. Gregorovius la contempló extasiado, acordándose de una calle de Morlaix al anochecer, un viaducto altísimo, nubes. Esa luz está en usted, algo que viene y va, que se mueve todo el tiempo. Como la sombra de Horacio, dijo la maga. Le crece y le descrece la nariz. Es extraordinario. Babs es la pastora de las sombras, dijo Gregorovius. A fuerza de trabajar la arcilla, esas sombras concretas. Aquí todo respira, un contacto perdido se restablece. La música ayuda, el vodka, la amistad, esas sombras en la cornisa. La habitación tiene pulmones, algo que late. Sí, la electricidad es eleática, nos ha petrificado las sombras. Ahora forman parte de los muebles y las caras. Pero aquí, en cambio, mire esa moldura.
la respiración de su sombra, la voluta que sube y baja. El hombre vivía entonces en una noche blanda, permeable, en un diálogo continuo. Los terrores, qué lujo para la imaginación. Juntó las manos separando apenas los pulgares. Un perro empezó a abrir la boca en la pared y a mover las orejas. La maga se reía. Entonces Gregorovius le preguntó cómo era Montevideo. El perro se disolvió de golpe, porque él no estaba bien seguro de que ella fuese uruguaya. Lester Young y los Kansas City Six. Shh, Ronald dedo en la boca. A mí me suena raro el Uruguay. Montevideo debe estar lleno de torres, de campanas fundidas después de las batallas. No me diga que en Montevideo no hay grandísimos lagartos a la orilla del río. Por supuesto, dijo la maga. Son cosas que se visitan tomando el ómnibus que va a Pocitos. ¿Y la gente conoce bien a Lautréamont en Montevideo? ¿Lautréamont?, preguntó la maga. Gregorovius suspiró y bebió más vodka. Lester Young, saxo tenor, Dickie Wells, trombón, Joe Bushkin, piano, Bill Coleman, trompeta, John Simmons, contrabajo, Joe Jones, batería. 4 O'Clock Drag. Sí, grandísimos lagartos, trombones a la orilla del río, blues arrastrándose, probablemente drag quería decir lagarto de tiempo, arrastre interminable de las 4 de la mañana, o completamente otra cosa. Ah, Lautréamont, decía la maga recordando de golpe. Sí, yo creo que lo conocen muchísimo. Era uruguayo, aunque no lo parezca. No parece, dijo la maga rehabilitándose. En realidad, Lautréamont, pero Ronald se está enojando. Ha puesto a uno de sus ídolos. Habría que callarse, una lástima. Hablemos muy bajo y usted me cuenta Montevideo. Ah, mer de alor, dijo Etienne mirándolos furioso. El vibráfono tanteaba el aire, iniciando escaleras equívocas. Dejando un peldaño en blanco saltaba 5 de una vez y reaparecía en lo más alto. Lionel Hampton balanceaba Save It Pretty Mama. Se soltaba y caía rodando entre vidrios. Giraba en la punta de un pie, constelaciones instantáneas. 5 estrellas, 3 estrellas, 10 estrellas. Las iba apagando con la punta del escarpín. Se amacaba con una sombrilla japonesa girando vertiginosamente en la mano. Y toda la orquesta entró en la caída final. Una trompeta bronca, la tierra, vuelta abajo, volatinero al suelo, finibus, se acabó. Gregorovius oía en un susurro Montevideo vía la maga, y quizá iba a saber por fin algo más de ella, de su infancia, si verdaderamente se llamaba Lucía como Mimi. Estaba a esa altura del vodka en que la noche empieza a ponerse magnánima. Todo le juraba fidelidad y esperanza. Guy Monod había replegado las piernas y los duros zapatos ya no se clavaban en la rabadilla de Gregorovius. La maga se apoyaba un poco en él. Livianamente sentía la tibieza de su cuerpo, cada movimiento que hacía para hablar o seguir la música. Entrecerradamente Gregorovius alcanzaba a distinguir el rincón donde Ronald y Wong elegían y pasaban los discos, Oliveira y Babs en el suelo, apoyados en una manta esquimal clavada en la pared, Horacio oscilando cadencioso en el tabaco, Babs perdida de vodka y alquiler vencido y unas tinturas que fallaban a los 300 grados, un azul que se resolvía en rombos anaranjados, algo insoportable. Entre el humo, los labios de Oliveira se movían en silencio. Hablaba para adentro, hacia atrás, a otra cosa que retorcía imperceptiblemente las tripas de Gregorovius. No sabía por qué. A lo mejor porque esa como ausencia de Horacio era una farsa. Le dejaba a la maga para que jugara un rato, pero él seguía ahí, moviendo los labios en silencio, hablándose con la maga entre el humo y el jazz, riéndose para adentro de tanto Lautréamont y tanto Montevideo. A Gregorovius siempre le habían gustado las reuniones del club, porque en realidad eso no era en absoluto un club, y respondía así a su más alto concepto del género. Le gustaba Ronald por su anarquía, por Babs, por la forma en que se estaban matando minuciosamente sin importárseles nada, entregados a la lectura de Carson McCullers, de Miller, de Raymond Queneau, al jazz como un modesto ejercicio de liberación, al reconocimiento sin ambajes de que los dos habían fracasado en las artes. Le gustaba, por así decirlo, Horacio Oliveira, con el que tenía una especie de relación persecutoria, es decir, que a Gregorovius lo exasperaba la presencia de Oliveira en el mismo momento en que se lo encontraba. Después de haberlo estado buscando sin confesárselo, y a Horacio le hacían gracia los misterios baratos con que Gregorovius envolvía sus orígenes y sus modos de vida, lo divertía que Gregorovius estuviera enamorado de la maga y creyera que él no lo sabía, y los dos se admitían y se rechazaban en el mismo momento.
con una especie de torear ceñido que era al fin y al cabo uno de los tantos ejercicios que justificaban las reuniones del club. Jugaban mucho a hacerse los inteligentes, a organizar series de alusiones que desesperaban a la maga y ponían furiosa a Babs. Les bastaba mencionar de paso cualquier cosa, como ahora que Gregorovius pensaba que verdaderamente entre él y Horacio había una especie de persecución desilusionada, y de inmediato uno de ellos citaba al mastín del cielo, "I fled him", etc. Y mientras la maga los miraba con una especie de humilde desesperación, ya el otro estaba en el bolé tan alto que a la caza le di alcance, y acababan riéndose de ellos mismos, pero ya era tarde, porque a Horacio le daba asco ese exhibicionismo de la memoria asociativa, y Gregorovius se sentía aludido por ese asco que ayudaba a suscitar, y entre los dos se instalaba como un resentimiento de cómplices, y 2 minutos después reincidían, y eso, entre otras cosas, eran las sesiones del club. «Pocas veces se ha tomado aquí un vodka tan malo», dijo Gregorovius llenando el vaso. «Lucía, usted me estaba por contar de su niñez. No es que me cueste imaginármela a orillas del río, con trenzas y un color rosado en las mejillas, como mis compatriotas de Transilvania, antes de que se le fueran poniendo pálidas con este maldito clima luteciano». «¿Luteciano?», preguntó la maga. Gregorovius suspiró. Se puso a explicarle y la maga lo escuchaba humildemente y aprendiendo, cosa que siempre hacía con gran intensidad hasta que la distracción venía a salvarla. Ahora Ronald había puesto un viejo disco de Hawkins, y la maga parecía resentida por esas explicaciones que le estropeaban la música, y no eran lo que ella esperaba siempre de una explicación, una cosquilla en la piel, una necesidad de respirar hondo como debía respirar Hawkins antes de atacar otra vez la melodía, y como a veces respiraba ella cuando Horacio se dignaba explicarle de veras un verso oscuro, agregándole esa otra oscuridad fabulosa donde ahora, si él le hubiese estado explicando lo de los lutecianos en vez de Gregorovius, todo se hubiera fundido en una misma felicidad. La música de Hawkins, los lutecianos, la luz de las velas verdes, la cosquilla, la profunda respiración que era su única certidumbre irrefutable, algo solo comparable a Rocamadour o la boca de Horacio, o a veces un adagio de Mozart que ya casi río se podía escuchar de puro arruinado que estaba el disco. «Eso no sea así», dijo aquí humildemente Gregorovius. «Lo que yo quería era entender un poco mejor su vida. Eso que es usted y que tiene tantas facetas». «¿Mi vida?», dijo la maga. «Ni borracha la contaría. Y no me va a entender mejor porque le cuente mi infancia, por ejemplo. No tuve infancia, además. Yo tampoco. En Herzegovina. Yo en Montevideo. Le voy a decir una cosa. A veces sueño con la escuela primaria. Es tan horrible que me despierto gritando. Y los 15 años. Yo no sé si usted ha tenido alguna vez 15 años». «Creo que sí», dijo Gregorovius inseguro. «Yo sí, en una casa con patio y macetas donde mi papá tomaba mate y leía revistas asquerosas. ¿A usted le vuelve su papá? Quiero decir, el fantasma». «No, en realidad más bien mi madre», dijo Gregorovius. «La de Glasgow, sobre todo. Mi madre en Glasgow a veces vuelve, pero no es un fantasma. Un recuerdo demasiado mojado, eso es todo. Se va con Alka-Seltzer, es fácil». «Entonces a usted...» «Qué sé yo», dijo la maga, impaciente. «Es esa música, esas velas verdes, Horacio ahí en ese rincón, como un indio. ¿Por qué le tengo que contar cómo vuelve? Pero hace unos días me había quedado en casa esperando a Horacio. Ya había caído la noche. Yo estaba sentada cerca de la cama, y afuera llovía, un poco como en ese disco. Días me había quedado en casa esperando a Horacio. Ya había caído la noche. Yo estaba sentada cerca de la cama y afuera llovía, un poco como en ese disco. Sí, era un poco así. Yo miraba la cama esperando a Horacio. No sé cómo la colcha de la cama estaba puesta de una manera. De golpe vi a mi papá de espaldas y con la cara tapada como siempre que se emborrachaba y se iba a dormir. Se veían las piernas, la forma de una mano sobre el pecho. Sentí que se me paraba el pelo. Quería gritar. En fin, eso que una siente. A lo mejor usted ha tenido miedo alguna vez. Quería salir corriendo. La puerta estaba tan lejos, en el fondo de pasillos y más pasillos. La puerta cada vez más lejos, y se veía subir y bajar la colcha rosa. Se oía el ronquido de mi papá. De un momento a otro iba a asomar una mano, los ojos, y después la nariz como un gancho. No vale la pena que le cuente todo eso. Al final grité tanto que vino la vecina de abajo y me dio té. Y después Horacio me trató de histérica. Gregorovius le acarició el pelo, y la maga agachó la cabeza. «Ya está», pensó Oliveira, renunciando a seguir los juegos de Dizzy Gillespie sin red en el trapecio más alto. «Ya está,
Tenía que ser. Anda loco por esa mujer, y se lo dice así, con los 10 dedos. ¿Cómo se repiten los juegos? Calzamos en moldes más que usados. Aprendemos como idiotas cada papel más que sabido. Pero si soy yo mismo acariciándole el pelo, y ella me está contando sagas rioplatenses, y le tenemos lástima, entonces hay que llevarla a casa, un poco bebidos todos, acostarla despacio acariciándola, soltándole la ropa, despacito, despacito cada botón, cada cierre relámpago, y ella no quiere, no quiere, se endereza, se tapa la cara, llora, nos abraza como para proponernos algo sublime, ayuda a bajarse el slip, suelta un zapato con un puntapié que nos parece una protesta y nos excita a los últimos arrebatos. Ah, es innoble, innoble. Te voy a tener que romper la cara, Osip Gregorovius, pobre amigo mío, sin ganas, sin lástima, como eso que está soplando Dizzy, sin lástima, sin ganas, tan absolutamente sin ganas como eso que está soplando Dizzy. Un perfecto asco, dijo Oliveira. Sácame esa porquería del plato. Yo no vengo más al club si aquí hay que escuchar a ese mono sabio. Al señor no le gusta el bop, dijo Ronald sarcástico. Espera un momento, enseguida te pondremos algo de Paul Whiteman. Solución de compromiso, dijo Etienne. Coincidencia de todos los sufragios. Oigamos a Bessie Smith, Ronald de mi alma, la paloma en la jaula de bronce. Ronald y Babs se largaron a reír. No se veía bien por qué, y Ronald buscó en la pila de viejos discos. La púa crepitaba horriblemente. Algo empezó a moverse en lo hondo como capas y capas de algodones entre la voz y los oídos. Bessie cantando con la cara vendada, metida en un canasto de ropa sucia, y la voz salía cada vez más ahogada. Pegándose a los trapos salía y clamaba sin cólera ni limosna. I wanna be somebody's baby doll. Se replegaba a la espera, una voz de esquina y de casa atestada de abuelas. To be somebody's baby doll. Más caliente y anhelante, jadeando ya I wanna be somebody's baby doll. Quemándose la boca con un largo trago de vodka, Oliveira pasó el brazo por los hombros de Babs y se apoyó en su cuerpo confortable. Los intercesores, pensó, hundiéndose blandamente en el humo del tabaco. La voz de Bessie se adelgazaba hacia el fin del disco. Ahora Ronald daría vuelta la placa de baquelita, si era baquelita, y de ese pedazo de materia gastada renacería una vez más Empty Bed Blues, una noche de los años 20 en algún rincón de los Estados Unidos. Ronald había cerrado los ojos, las manos apoyadas en las rodillas marcaban apenas el ritmo. También Wong y Etienne habían cerrado los ojos. La pieza estaba casi a oscuras y se oía chirriar la púa en el viejo disco. A Oliveira le costaba creer que todo eso estuviera sucediendo. ¿Por qué allí? ¿Por qué el club? Esas ceremonias estúpidas. ¿Por qué era así ese blues cuando lo cantaba Bessie? Los intercesores, pensó otra vez, amacándose con Babs, que estaba completamente borracha, y lloraba en silencio escuchando a Bessie, estremeciéndose a compás o a contratiempo, sollozando para adentro para no alejarse por nada de los blues de la cama vacía. La mañana siguiente, los zapatos en los charcos, el alquiler sin pagar, el miedo a la vejez, imagen cenicienta del amanecer en el espejo a los pies de la cama, los blues, el cafar infinito de la vida. Los intercesores, una irrealidad mostrándonos otra, como los santos pintados que muestran el cielo con el dedo. No puede ser que esto exista, que realmente estemos aquí, que yo sea alguien que se llama Horacio, ese fantasma ahí, esa voz de una negra muerta hace 20 años en un accidente de auto, eslabones en una cadena inexistente. ¿Cómo nos sostenemos aquí? ¿Cómo podemos estar reunidos esta noche si no es por un mero juego de ilusiones, de reglas aceptadas y consentidas, de pura baraja en las manos de un tallador inconcebible? No llores, le dijo Oliveira a Babs, hablándole al oído. No llores, Babs, todo esto no es verdad. Oh sí que es verdad, dijo Babs, sonándose. Oh, sí que es verdad. Será, dijo Oliveira, besándola en la mejilla, pero no es la verdad. ¿Cómo esas sombras?, dijo Babs, tragándose los mocos y moviendo la mano de un lado a otro. Y uno está tan triste, Horacio, porque todo es tan hermoso. Pero todo eso, el canto de Bessie, el arrullo de Coleman Hawkins, ¿no eran ilusiones? ¿Y no eran algo todavía peor, la ilusión de otras ilusiones? Una cadena vertiginosa hacia atrás, hacia un mono mirándose en el agua el primer día del mundo. Pero Babs lloraba. Babs había dicho, oh sí que es verdad. Y Oliveira, un poco borracho él también, sentía ahora que la verdad estaba en eso, en que Bessie y Hawkins fueran ilusiones,
porque solamente las ilusiones eran capaces de mover a sus fieles, las ilusiones y no las verdades. Y había más que eso, había la intercesión. «Será», dijo Oliveira, besándola en la mejilla, «pero no es la verdad». «Como esas sombras», dijo Babs, tragándose los mocos y moviendo la mano de un lado a otro. «Y uno está tan triste, Horacio, porque todo es tan hermoso. Pero todo eso, el canto de Bessie, el arrullo de Coleman Hawkins, no eran ilusiones, sino eran algo todavía peor, la ilusión de otras ilusiones, una cadena vertiginosa hacia atrás, hacia un mono mirándose en el agua el primer día del mundo». Pero Babs lloraba. Babs había dicho, oh sí que es verdad». Y Oliveira, un poco borracho él también, sentía ahora que la verdad estaba en eso, en que Bessie y Hawkins fueran ilusiones, porque solamente las ilusiones eran capaces de mover a sus fieles, las ilusiones y no las verdades. Y había más que eso, había la intercesión, excentrarlo hacia un centro sin embargo inconcebible. Tal vez no todo estaba perdido y alguna vez, en otras circunstancias, después de otras pruebas, el acceso sería posible. ¿Pero acceso a qué? ¿Para qué? Estaba demasiado borracho para sentar por lo menos una hipótesis de trabajo, hacerse una idea de la posible ruta. No estaba lo bastante borracho para dejar de pensar consecutivamente, y le bastaba ese pobre pensamiento para sentir que lo alejaba cada vez más de algo demasiado lejano, demasiado precioso para mostrarse a través de esas nieblas torpemente propicias, la niebla vodka, la niebla maga, la niebla Bessie Smith. Empezó a ver anillos verdes que giraban vertiginosamente. Abrió los ojos. Por lo común, después de los discos le venían ganas de vomitar. Envuelto en humo, Ronald largaba disco tras disco, casi sin molestarse en averiguar las preferencias ajenas, y de cuando en cuando Babs se levantaba del suelo y se ponía también a hurgar en las pilas de viejos discos de 78. Elegía 5 o 6 y los dejaba sobre la mesa al alcance de Ronald, que se echaba hacia adelante y acariciaba a Babs, que se retorcía riendo y se sentaba en sus rodillas. Apenas un momento, porque Ronald quería estar tranquilo para escuchar Don't Play Me Cheap. Satchmo cantaba Don't You Play Me Cheap Because I Look So Meek, y Babs se retorcía en las rodillas de Ronald, excitada por la manera de cantar de Satchmo. El tema era lo bastante vulgar para permitirse libertades que Ronald no le hubiera consentido cuando Satchmo cantaba Yellow Dog Blues, y porque en el aliento que Ronald le estaba echando en la nuca había una mezcla de vodka y sauerkraut que titilaba espantosamente a Babs. Desde su altísimo punto de mira, en una especie de admirable pirámide de humo y música, y vodka y sauerkraut, y manos de Ronald permitiéndose excursiones y contramarchas, Babs condescendía a mirar hacia abajo por entre los párpados entornados y veía a Oliveira en el suelo, la espalda apoyada en la pared contra la piel esquimal, fumando y ya perdidamente borracho, con una cara sudamericana resentida y amarga, donde la boca sonreía a veces entre pitada y pitada. Los labios de Oliveira, que Babs había deseado alguna vez, no ahora, se curvaban apenas mientras el resto de la cara estaba como lavado y ausente. Por más que le gustara el jazz, Oliveira nunca entraría en el juego como Ronald. Para él sería bueno o malo, hot o cool, blanco o negro, antiguo o moderno, Chicago o New Orleans. Nunca el jazz, nunca eso que ahora eran Satchmo, Ronald y Babs. Baby, don't you play me cheap because I look so meek. Y después la llamarada de la trompeta, el falo amarillo rompiendo el aire y gozando con avances y retrocesos, y hacia el final 3 notas ascendentes, hipnóticamente de oro puro, una perfecta pausa donde todo el swing del mundo palpitaba en un instante intolerable. Y entonces, la eyaculación de un sobreagudo resbalando y cayendo como un cohete en la noche sexual. La mano de Ronald acariciando el cuello de Babs y la crepitación de la púa mientras el disco seguía girando, y el silencio que había en toda música verdadera se desarrimaba lentamente de las paredes, salía de debajo del diván, se despegaba como labios o capullos. «Ça alors», dijo Etienne. «Sí, la gran época de Armstrong», dijo Ronald, examinando la pila de discos que había elegido Babs. «Como el período del gigantismo en Picasso, si quieres. Ahora están los dos hechos unos cerdos. Pensar que los médicos inventan curas de rejuvenecimiento. Nos van a seguir jodiendo otros 20 años, verás». «A nosotros no», dijo Etienne. «Nosotros ya les hemos pegado un tiro en el momento justo, y ojalá me lo peguen a mí cuando sea la hora».
La hora justa, casi nada pedís, pibe, dijo Oliveira bostezando. Pero es cierto que ya les pegamos el tiro de gracia, con una rosa en vez de una bala, por decirlo así. Lo que sigue es costumbre y papel carbónico. Pensar que Armstrong ha ido ahora por primera vez a Buenos Aires. No te podés imaginar los miles de cretinos convencidos de que estaban escuchando algo del otro mundo. Y Satchmo con más trucos que un boxeador viejo, esquivando el bulto, cansado y monetizado y sin importarle un pito lo que hace. Pura rutina, mientras algunos amigos que estimo y que hace 20 años se tapaban las orejas si les ponías Mahogany Hall Stomp, ahora pagan qué sé yo cuántos mangos la platea para oír esos refritos. Claro que mi país es un puro refrito, hay que decirlo con todo cariño. Empezando por ti, dijo Perico detrás de un diccionario. Aquí has venido siguiendo el molde de todos tus connacionales que se largaban a París para hacer su educación sentimental. Por lo menos en España eso se aprende en el burdel y en los toros, coño. Y en la condesa de Pardo Bazán, dijo Oliveira, bostezando de nuevo. Por lo demás tenés bastante razón, pibe. Yo en realidad donde debería estar es jugando al truco con Traveler. ¿Verdad que no lo conoces? No conoces nada de todo eso. ¿Para qué hablar? Salió del rincón donde estaba metido. Puso un pie en una porción del piso después de examinarlo como si fuera necesario escoger exactamente el lugar para poner el pie. Después adelantó el otro con la misma cautela y a 2 metros de Ronald y Babs empezó a encogerse hasta quedar impecablemente instalado en el suelo. «Llueve», dijo Wong, mostrando con el dedo el tragaluz de la buhardilla. Disolviendo la nube de humo con una lenta mano, Oliveira contempló a Wong desde un amistoso contento. Menos mal que alguien se decide a situarse al nivel del mar. No se ven más que zapatos y rodillas por todos lados. ¿Dónde está su vaso, che? Por ahí, dijo Wong. A la larga resultó que el vaso estaba lleno y a tiro. Se pusieron a beber, apreciativos, y Ronald les soltó un John Coltrane que hizo bufar a Perico, y después un Sidney Bechet, época París merengue, un poco como tomada de pelo a las fijaciones hispánicas. ¿Es cierto que usted prepara un libro sobre la tortura? Oh, no es exactamente eso, dijo Wong. ¿Qué es, entonces? En China se tenía un concepto distinto del arte. Ya lo sé, todos hemos leído al chino Mirbeau. ¿Es cierto que usted tiene fotos de torturas, tomadas en Pekín en 1920 o algo así? Oh, no, dijo Wong sonriendo. Están muy borrosas. No vale la pena mostrarlas. ¿Es cierto que siempre lleva la peor en la cartera? Oh, no, dijo Wong. ¿Y que la ha mostrado a unas mujeres en un café? Insistían tanto, dijo Wong. Lo peor es que no comprendieron nada. A ver, dijo Oliveira, estirando la mano. Wong se puso a mirarle la mano sonriendo. Oliveira estaba demasiado borracho para insistir. Bebió más vodka y cambió de postura. Le pusieron una hoja de papel doblada en 4 en la mano. En lugar de Wong, había una sonrisa de gato de Cheshire y una especie de reverencia entre el humo. El poste debía medir unos 2 metros, pero había 8 postes solamente, que era el mismo poste repetido 8 veces, en 4 series de 2 fotos cada una, que se miraban de izquierda a derecha y de arriba a abajo. El poste era exactamente el mismo a pesar de ligeras diferencias de enfoque. Lo único que iba cambiando era el condenado sujeto al poste, las caras de los asistentes, había una mujer a la izquierda, y la posición del verdugo, siempre un poco a la izquierda por gentileza hacia el fotógrafo, algún etnólogo norteamericano o danés con buen pulso, pero una Kodak año 20, instantáneas bastante malas, de manera que aparte de la segunda foto, cuando la suerte de los cuchillos había decidido oreja derecha y el resto del cuerpo desnudo se veía perfectamente nítido. Las otras fotos, entre la sangre que iba cubriendo el cuerpo y la mala calidad de la película o del revelado, eran bastante decepcionantes, sobre todo a partir de la cuarta, en que el condenado no era más que una masa negruzca de la que sobresalía la boca abierta y un brazo muy blanco. Las 3 últimas fotos eran prácticamente idénticas, salvo la actitud del verdugo. En la 6ª foto agachado junto a la bolsa de los cuchillos, sacando la suerte. Pero debía trampear, porque si empezaban por los cortes más profundos, y mirando mejor se alcanzaba a ver que el torturado estaba vivo porque un pie se desviaba hacia afuera a pesar de la presión de las sogas y la cabeza estaba echada hacia atrás. La boca siempre abierta, en el suelo la gentileza china debía haber amontonado abundante aserrín, porque el charco no aumentaba, hacía un óvalo casi perfecto en torno al poste. La 7ª es la crítica. La voz de Wong venía desde muy atrás del vodka y el humo. Había que mirar con atención porque la sangre chorreaba desde los 2 medallones de las tetillas profundamente cercenadas, entre la 2ª y 3ª foto, pero se veía que en la 7ª había salido un cuchillo decisivo,
porque la forma de los muslos ligeramente abiertos hacia afuera parecía cambiar, y acercándose bastante la foto a la cara, se veía que el cambio no era en los muslos, sino entre las ingles. En lugar de la mancha borrosa de la primera foto había como un agujero chorreado, una especie de sexo de niña violada de donde saltaba la sangre en hilos que resbalaban por los muslos. Y si Wong desdeñaba la octava foto, debía tener razón, porque el condenado ya no podía estar vivo. Nadie deja caer en esa forma la cabeza de costado. Según mis informes, la operación total duraba 1 hora y media, observó ceremoniosamente Wong. La hoja de papel se plegó en 4. Una billetera de cuero negro se abrió como un caimancito para comérsela entre el humo. Por supuesto, Pekín ya no es el de antes. Lamento haberle mostrado algo bastante primitivo, pero otros documentos no se pueden llevar en el bolsillo. Hacen falta explicaciones, una iniciación. La voz llegaba de tan lejos que parecía una prolongación de las imágenes, una glosa de letrado ceremonioso. Por encima o por debajo, Big Bill Brunsey empezó a salmodiar "Sí, sí, Ryder". Como siempre, todo convergía desde dimensiones inconciliables. Un grotesco collage que había que ajustar con vodka y categorías kantianas, esos tranquilizantes contra cualquier coagulación demasiado brusca de la realidad. O, como casi siempre, cerrar los ojos y volverse atrás, al mundo algodonoso de cualquier otra noche escogida atentamente de entre la baraja abierta. "Sí, sí, Ryder", cantaba Big Bill, otro muerto. "See what you have done". Hemos llegado al final de la lectura por el día de hoy. Gracias por acompañarnos en este recorrido por Rayuela de Julio Cortázar. Síguenos para continuar la próxima semana con esta hermosa obra literaria. Suscríbete y comparte para que más personas descubran el placer de escuchar grandes libros.